Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de las constituciones mexicanas y su papel en la política de nuestro país. Mi nombre es Alberto Aceves, del grupo 503 matutino de la Preparatoria Oficial 258. En nuestro país hemos sido testigos de grandes cambios políticos, sociales, culturales y entre muchos otros. En el aspecto político, nuestro país, que conocemos como la República Federal Mexicana, ha tenido muchísimos cambios y su historia de la República Mexicana inicia después de la consumación de la Guerra de Independencia en 1821. La Guerra de Independencia justamente inicia con esta cuestión de las constituciones. Cuando surge la Constitución de Cádiz en España, al gobierno de la Nueva España no le convenía la Constitución de Cádiz, ya que le quitaba prerrogativas a sacerdotes, militares y a otros jefes de altos grados, por lo cual se optó mejor por un gobierno autónomo que buscaba estarse un poquito separado mientras de España, o sea que se gobernara solo mientras, en lo que regresaba Fernando VII, el rey de España. Pero en España no lo tomaron bien y lo tomaron como un acto de traición. Este movimiento tuvo cambios, no fue hasta la llegada de José María Morelos quien cambió de un movimiento de autonomía a un movimiento de independencia. Después de la consumación de independencia, se entran durante 10 meses en un imperialismo dirigido por Agustín de Iturbide, después por un triunvirato y después llegamos con nuestro primer presidente, que fue Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria accedió a la presidencia en 1824 y durante su gobierno se dio la primera constitución mexicana, la cual era de carácter federalista. Al principio no se sabía bien de qué carácter tenía que ser esta constitución, ya que, por ejemplo, Miguel Ramos Arizpe contemplaba que era mejor una constitución centralista, ya que emulaba a los Estados Unidos, pero Servando Teresa de Mier decía que mejor una constitución federal para no ser iguales a los Estados Unidos y por otras cuestiones mucho más lógicas. Al final se optó por la constitución federalista. En esta se convertía a México como una república representativa, popular y federal, donde se incluyeron las cámaras bicamerales de diputados y senadores. Esta constitución se caracterizó por ser altamente religiosa, poniendo como única religión a la católica, la cual se conformó por 7 títulos y 171 artículos, que mencionaba que el país estaba integrado por 19 estados, 4 territorios independientes del centro y el Distrito Federal. Después de muchas discusiones y una reorganización en el Congreso, se expidió la primera constitución centralista del país, las llamadas 7 leyes constitucionales o la Constitución del 30 de diciembre de 1836. Esta constitución fue promulgada por el entonces presidente interino José Justo Corro. Esta constitución añadió un cuarto poder más, o sea, aparte del ejecutivo, legislativo y judicial, añadió el supremo poder conservador, quien tenía como función principal vigilar y censurar en caso de que sea necesario. Esta constitución fue sumamente importante, aunque no es muy reconocida por algunas personas, es de suma importancia para la historia. Después de las bases de Tacubaya, que fue un plan que buscaba derogar el cuarto poder, el del supremo poder conservador, se llegó a la nueva constitución, que es la constitución de las bases orgánicas, promulgada por el presidente interino Nicolás Bravo, la cual tenía tintes liberales, más bien carecía de tintes liberales y era totalmente elitista y rígido. Otorgó muchas prerrogativas al poder ejecutivo y se terminó volviendo autoritario. Al final se tuvo que hacer uso de la Constitución de 1824 en plena guerra con Texas. No fue hasta la consumación de la Revolución de Yucla que el presidente Ignacio Comonfort promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857, con 128 artículos que garantizaban las libertades de expresión, asociación, culto, educación, la eliminación de títulos nobiliarios, fueros y alcabalas, la prohibición de castigos físicos y la eliminación de la pena de muerte,
y se incluían las 7 leyes de reforma, las cuales eran la Ley Juárez, escrita por Benito Juárez, quien en ese entonces era presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Ley Juárez habla de de suprimir fueros eclesiásticos y de militares. La Ley La Fragua, escrita por José María La Fragua, que garantizaba la ley de imprenta y la prohibición de la censura e indicaba que nadie podía ser molestado por su opinión. El decreto, por Ignacio Comonfort, que suprimía la coacción civil para el cumplimiento de votos religiosos. La Ley Lerdo, escrita por Miguel Lerdo de Tejada, declaraba que las corporaciones civiles y religiosas no podían adquirir terrenos a menos que las usaran. Ley Ocampo, escrita por Melchor Ocampo, estableció el registro civil y le quitó a la Iglesia el uso exclusivo de los 3 momentos más importantes de la vida de una persona. La Constitución Federal de Estados Unidos, escrita por el Congreso y promulgada por el presidente Ignacio Comonfort, que garantizaba las libertades de expresión, asociación, culto y educación. Y la Ley Iglesias, escrita por José María Iglesias, que prohibió el derecho y cobro parroquiales y el diezmo. Estas son las leyes de reforma, las muy conocidas, las cuales se le atribuyen a Benito Juárez, pero fueron promulgadas durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Esta constitución fue de suma importancia y se caracterizaba principalmente por ser laica. Pero a pesar de que esta constitución pretendía ser muy nueva y era muy moderna para su entonces, tan moderna que el presidente Ignacio Comonfort tuvo que retrasar su uso, lo cual fue un autogolpe de Estado para no provocar levantamientos armados en su contra, lo que llevó a la guerra de reforma. Esta constitución lo que provocó fueron las pequeñas chispas para que las haciendas durante el porfiriato se aprovecharan de los derechos que tenían los indígenas sobre las tierras y su ignorancia sobre ellas, lo que llevó a que los hacendarios usaran estas tierras y se aprovecharan de la mano de obra de manera muy descarada, lo cual terminó manchando el ejemplar gobierno del presidente Porfirio Díaz, que hizo grandes aportes al país, solamente que en esta cuestión de los derechos hacia los trabajadores más humildes, pues fue la parte más afectada de su gobierno, porque no lo más brillante que se caracteriza, pero eso es una cuestión muchísimo más aparte. No fue hasta la consumación de la Revolución Mexicana que entonces el presidente Venustiano Carranza promulgó una nueva constitución, y es la que usamos actualmente, que es la del 5 de febrero de 1917, la cual era una constitución sumamente moderada y apegada a los principios de la Constitución de 1857. De igual manera, esta constitución tenía artículos muy revolucionarios, como el artículo número 3, que hablaba que garantizaba la educación pública, laica y gratuita. La del artículo 27, que declaraba que las tierras y aguas del territorio nacional son propiedad original de la nación. Del artículo 123, que consagraba el derecho del trabajo digno y socialmente útil. Y el 130, que garantizaba la separación de la Iglesia y del Estado. Esta constitución representó el final de la Revolución Mexicana y se caracterizó principalmente por tener cambios sociales y sobre todo laborales, ya que se buscaba en ese entonces que las personas tuvieran más derechos laborales, ya que durante el porfiriato muchas personas no los tenían y era muy complicado que se les hiciese caso. Y dependiendo de cualquier manera de los gobiernos, cualquiera de los gobiernos era bueno, siempre y cuando fueran ejecutados de manera correcta. Tanto las constituciones federalistas o centralistas eran igual de buenas, siempre y cuando se hubiesen llevado a cabo al pie de la letra. Esas constituciones fueron cambiando dependiendo del contexto y estaban diseñadas de acuerdo a la temporalidad que se usaba en ese entonces, como la de 1824, que era una constitución religiosa, la de 1857, que era laica. Cada una buscaba renovarse, y hasta la que tenemos ahorita, que incluye muchos aspectos
en los cuales hemos mejorado y nos ha mejorado como una sociedad, lo que nos ha dado más libertades y nos da mejores principios para vivir y seguir existiendo nosotros como mexicanos y poder llevar a cabo nuestros derechos y nuestras obligaciones como mexicanos. Y al paso del tiempo, la Constitución de 1917 se han ido cambiando algunos artículos, más bien se han hecho reformas sobre ellos en busca del bien común. Sin nada más que decir, esto fue un video donde yo buscaba explicar las constituciones mexicanas y su papel en la política en nuestro país.